Hoy exploraremos dos temas claves en el derecho de bienes, los derechos de los animales y los baldíos. Conoceremos a Juliana y a Mariana, dos chicas que, como cualquier estudiante de derecho en el externado, están tratando de repasar los temas vistos en clase sin morir en el intento. Juli, ¿qué estás haciendo? Se supone que ya tenemos el parcial de bienes y no sabemos nada. ¿Qué? Entonces, ¿cómo hacemos? Si solo faltan unas horas. Pues yo estoy revisando mis apuntes y estaba mirando algo de terrenos baldíos. Señoritas, este no es sitio para hacer ruido. Es que yo siempre había entendido que eso de bienes baldíos era como de tierras solas, tierras sin dueño. Pues relativamente son tierras que nunca han tenido un dueño privado. Esto es porque son bienes de la Unión. De la Unión significa que son bienes del Estado. Ok, pero si tú dices que son bienes del Estado, porque aparte me dijiste que pueden ser adjudicados. Pues estos pueden ser adjudicados debido a que el Estado se los da a determinado grupo de personas como campesinos, pescadores, personas que han sufrido desplazamiento, para que ellas, mediante una resolución, puedan explotar este terreno. Bueno, y además de eso también hay baldíos rurales y urbanos. ¿Qué? ¿Rurales y urbanos? Pero no entiendo, ¿cuál es la diferencia? Mira, los baldíos rurales son aquellos que los administra la ATN, la Agencia Nacional de Tierras, y estos, como te dije anteriormente, son los que se les da a campesinos, pescadores, para que los exploten económicamente. En cambio, los urbanos los administran los distritos y los municipios, y estos normalmente están destinados para proyectos de infraestructura y vivienda. Entonces, si una persona se encuentra en un baldío durante muchos años, ¿es posible que lo adquiera por ocupación o prescripción? No, ningún baldío se puede adquirir mediante ocupación. Para los baldíos rurales, como te dije anteriormente, son administrados por la ANT y para que se adjudiquen depende de la calidad del sujeto y también del propio baldío. Y en cambio, para los baldíos urbanos, estos antes se hablaba de la ley de tacaño. Oye, Mari, pero tú habías mencionado antes que existían también un tipo de baldíos que eran reservados. Sí, claro, estos baldíos son reservados porque a pesar de que tienen la calidad de baldío y son del Estado, no pueden ser adjudicables por las características que tienen. Entre estos reservados ahí están las tierras que están alrededor de 5 kilómetros de minas de explotación, también tierras que están cerca de parques naturales y también baldíos que estén en islas. Un ejemplo podría ser las Islas del Rosario, que están en Cartagena. Ahora entiendo por qué el profesor decía que ese era un tema tan importante. Existen muchas legislaciones y muchas excepciones. Sin embargo, creo que sin este tema de baldíos, el régimen de propiedad y tierras no estaría completo en Colombia. Sí, Juli, tienes razón, y es que es muy importante porque es que hay muchísima gente que está muy confundida con este tema porque no saben qué tipo de bienes entran a la clasificación de baldíos y cómo se deben de administrar, cómo quién los adjudica, qué pasa con las personas que son adjudicables. Pues de verdad es un tema muy importante. Siento que es como una oportunidad que le da el Estado a las personas que son, digamos que, pues de bajos recursos y no tienen las mismas oportunidades que otra persona de la ciudad tendría. Pues realmente eso me parece una, digamos que, estrategia muy buena que hace el Estado para que ellos puedan salir adelante y las tierras sean usadas. Creo que concuerdo contigo. Sí, es verdad. Oye, Mari, ya que estamos hablando de cosas importantes, ¿te has puesto a pensar en los animales? ¿En los animales? ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que estamos estudiando? Pues mira, existe una discusión muy interesante acerca de qué pasaría si convertimos a los animales en sujetos de derecho desde el derecho de bienes. Ah, sí, había escuchado algo sobre eso, pero la verdad no sé mucho del tema. Mira, si reconocen derechos subjetivos a los animales, se convertirían en personas, es decir, que tendrían todos los derechos que son inherentes a ellos, como por ejemplo, el goce, la identidad, la individualidad y también el patrimonio. O sea que podrían adquirir derechos que serían susceptibles de valoración pecuniaria. Pero, ¿cómo así? O sea, ¿el patrimonio pasaría a ser prenda común o general? Y no solo eso, sino que tendrían que tener un custodio que estaría interesado en actuar en su representación. Entonces, tal cual como un curador o un abogado en nuestro derecho. Exacto, pero
Pero pues si bien no están bajo su dominio, contaría como con unos derechos que básicamente le son inherentes o son clásicos de la propiedad, como por ejemplo el goce, la administración o la preferencia. Pero entonces, si el animal tiene crías, ¿el curador por cuál medio podrá adquirir estas crías? Pues en la teoría mediante la accesión. Lo chistoso aquí es que si se quiere adquirir esa posición de custodio, tendrá que ser cuando el sujeto no animal desee traspasarla o cederla, como por ejemplo en la tradición o en la sucesión. Además de esto, se necesitaría decir que si queremos convertir a los animales en sujetos de derecho, tenemos que crear un registro contable de animales. Pero entonces, ¿cómo así? No entiendo. ¿No se suponía que los animales ya habían adquirido derechos mediante jurisprudencia? Claro, como seres sintientes se les reconoce como su derecho a la dignidad y al buen trato, pero desde el derecho de bienes no se les reconocerían derechos como por ejemplo el honor, la imagen, la libertad, etc. Sin embargo, aquí lo verdaderamente importante es que los animales, al tener patrimonio, podrían literalmente acceder a las indemnizaciones. ¡Wow! ¡Qué loco! No sabía eso. Entonces, si tienen patrimonio, entonces pueden tener derechos pecuniarios. Sí, claro, podrían recibir herencias, donaciones o remuneraciones por su mismo trabajo. Aparte decimos que imagínate, las indemnizaciones serían cada vez que les vulneraran su derecho al buen trato. Aparte de evidentemente todos los beneficios tendrían que asumir las cargas jurídicas, es decir, que podrían acceder a tener capacidad procesal. ¡Wow! Pero entonces, ¿conoces alguna ley que los proteja actualmente? Sí, May, existe la 1774 del 2016 que básicamente los reconoce como seres sintientes, y además la 2054 del 2020 que le impone las cargas y obligaciones a los distritos de proteger a los animales vulnerables o abandonados. Julio, yo siento que este es un tema muy interesante, ¿verdad? No sé si de pronto tienes alguna opinión o alguna otra cosa que me quisieras decir que de pronto me pueda ayudar para el parcial. Mari, si bien existe reiterada jurisprudencia, como por ejemplo la Corte Constitucional sobre el ribotrato del oso chucho, que los reconoce como seres sintientes, es necesario que todos entiendan que sería muy complicado reconocerlos como sujetos de derechos. Es así que aunque se les reconoce ciertos derechos como la dignidad y el buen trato, a los dueños de estas mascotas o de estos animales también les devienen ciertas cargas o obligaciones desde el derecho de propiedad y de bienes. ¿Qué te pareció después de todo, Mari? No, pues la verdad, de verdad entendí todos los temas y de verdad espero que nos vaya súper bien en ese parcial. Créanme que así será. ¿Y ustedes? ¿Entendieron?